Estimados alumnos, en esta semana estaremos tratando sobre la cinemática del sólido rígido. Aquí veremos temas tales como qué es el sólido rígido, tipos de movimiento, movimiento de rotación y movimiento plano general. En principio le mostramos algunas animaciones de cuerpos rígidos. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de un engrane que va rodando sobre una cremallera en movimiento. Un edificio en vibración constituido por vigas, columnas y losas constituye un cuerpo rígido compuesto. Pero también el análisis de una grúa en movimiento y muy utilizado en las labores de construcción se analiza desde el punto de vista de un sólido rígido, así como también el caso de un puente levadizo. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es un cuerpo rígido? Un cuerpo rígido es un cuerpo ideal que cuando está sujeto a fuerzas, torques o acciones externas cualesquiera, no sufre ningún tipo de deformación. En otras palabras, en todo momento conserva su forma, su tamaño, de tal forma que la posición de dos partículas cualesquiera sobre el cuerpo no cambia. Obviamente esta es una situación idealizada, porque se sabe que todos los cuerpos están sujetos a deformaciones. Sin embargo, desde el punto de vista de la dinámica, consideraremos que los cuerpos son cuerpos rígidos. ¿Cuáles son los logros de esta sesión? Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve ejercicios de velocidades y aceleración en cuerpos rígidos en movimiento rotacional y movimiento plano general, aplicando las ecuaciones correspondientes. ¿Cuáles son los tipos de movimiento plano de un cuerpo rígido? Decimos movimiento plano porque también hay la posibilidad de movimientos en el espacio. Sin embargo, esto no se analizará en el transcurso de este curso. Los cuerpos rígidos pueden efectuar tres tipos de movimiento plano. Primero, el movimiento de traslación. Segundo, la rotación alrededor de un eje fijo. Y tercero, el movimiento plano general. En primer lugar, precisemos algunas cosas sobre el movimiento de traslación. El movimiento de traslación se produce cuando un cuerpo pasa de una posición 1 a una posición 2 y todas las partículas que componen el cuerpo describen trayectorias paralelas. Por ejemplo, este cuerpo rígido se mueve de la posición 1 a la posición 2 y tenemos dos partículas A y B. Al moverse este cuerpo, la partícula A y la partícula B desarrollan trayectorias paralelas entre sí. En este caso se dice que la traslación es rectilínea. Sin embargo, también hay la posibilidad de una traslación curvilínea, cuando el cuerpo pasa de una posición inicial a otra posición final y la trayectoria que siguen las distintas partículas es una curva, pero todas ellas describen trayectorias paralelas entre sí. Podemos ver algunas animaciones de estos movimientos. Por ejemplo, tenemos el caso de una animación que nos presenta el movimiento de traslación rectilínea de un avión. El avión se considera como un cuerpo rígido y supongamos que sobre él tenemos tres partículas. Ustedes observen que todas estas partículas se mueven con la misma velocidad, también sería con la misma aceleración y describen todas líneas paralelas entre sí. En el caso de una traslación curvilínea, podemos mostrar, por ejemplo, esta placa rectangular y vamos a estudiar el movimiento sobre ella de algunas partículas. Por ejemplo, tenemos estas partículas que todas describen la misma velocidad con la misma aceleración. Veamos este movimiento en cámara lenta. Por ejemplo, analicen estas partículas. El vector velocidad de todas ellas es paralela. En el siguiente momento, los vectores de velocidad pueden tener otro valor, pero siguen teniendo direcciones paralelas y de la misma magnitud. Lo mismo está sucediendo con las aceleraciones. Entonces decimos que esta placa está en un movimiento de traslación curvilínea. Otro movimiento importante es la rotación alrededor de un eje fijo. Por ejemplo, tenemos esta placa que va a girar respecto a un eje que está pasando por el punto O. Nosotros podemos imaginarnos un eje perpendicular a este plano que pasa por O y todas las partículas que componen el cuerpo describen arcos de circunferencia que son concéntricos con el punto de giro. La rotación puede clasificarse en rotación centroidal y
rotación no centroidal. Esto va a depender si el eje de giro pasa por el centroide del cuerpo o por otro punto cualquiera. Veamos, por ejemplo, un caso de rotación centroidal. Es el caso de esta polea. Si nosotros lo animamos de movimiento, observamos que todas las partículas que componen la polea giran en torno a su centro y describiendo estas trayectorias concéntricas y circulares. Un caso de rotación no centroidal sería, por ejemplo, el movimiento de esta leva. Esta leva es un elemento que se utiliza en los mecanismos y vemos que tiene como punto fijo este punto de acá y todas las partículas de la leva describen trayectorias concéntricas con relación a este punto. Pero este punto ya no es el centroide de la leva, por tanto la rotación es no centroidal. Rotación no centroidal. Otro movimiento es el movimiento denominado movimiento plano general. Este movimiento es un movimiento compuesto. Es un movimiento combinado de rotación y traslación. Tenemos el caso típico, por ejemplo, de una rueda que realiza un movimiento de rodadura sobre la pista. Por si acaso la rueda no está en rotación, porque para que sea rotación tiene que haber un eje fijo. En este caso, el eje con respecto al cual gira la rueda es un eje que también va avanzando a medida que la rueda se desplaza. El movimiento de la rueda puede componerse en dos, un movimiento de traslación y un movimiento de rotación. Por ejemplo, cuando la rueda pasa de esta posición 1 a esta posición 2, en principio podemos suponer que toda la rueda se traslada como si se estuviera arrastrando sobre la pista sin girar. En este caso, la traslación sería un movimiento de traslación rectilínea, donde el punto A y el punto B describen trayectorias paralelas y pasan a la posición final. Estando en esta posición, mantenemos fijo el punto A y ahora hacemos que la rueda gire con relación al punto A. El movimiento sería entonces un movimiento de rotación. La combinación de estos dos movimientos da lugar al movimiento plano general. Algo similar sucede, por ejemplo, con esta barra, que originalmente está en la posición 1 y que después de un cierto intervalo de tiempo pasa a la posición 2. Este movimiento se podría descomponer en dos movimientos. Uno de traslación con respecto al punto A. A ver, supóngase que el punto A se traslada de la posición 1 a la posición 2, entonces B también estaría trasladándose de B1 hasta un B2, tal como se ilustra en este gráfico. En esta posición ahora mantenemos fijo el punto A y hacemos que la barra gire respecto a él hasta llegar a su posición final. Por tanto, el movimiento de esta barra es un movimiento plano general que se puede analizar en dos etapas. Algo similar sucede en este gráfico inferior. Veamos algunos ejemplos de sistemas en movimiento. Por ejemplo, en este sistema 1, nosotros tenemos el caso conformado por una barra celeste, una barra de color rojo y un bloque de color naranja. Pongamos en movimiento este sistema. La pregunta es, ¿qué tipo de movimiento estaría efectuando, por ejemplo, este bloque de color anaranjado? Sin alusiones políticas, por si acaso. Obviamente, el movimiento que hace este bloque es un movimiento de traslación y traslación rectilínea. ¿Qué tipo de movimiento hace esta barra de color celeste? Observen que hay un punto fijo y toda la barra está girando en relación a ese punto fijo. Por tanto, su movimiento será de rotación no centroidal. Mientras que la barra de color rojo hace un movimiento plano general, porque no es traslación, tampoco no es rotación, porque no hay un punto fijo con respecto al cual la barra esté girando. Su movimiento se considera movimiento plano general. Podemos mostrar otra situación. Imaginémonos, por ejemplo, este otro sistema mecánico, en donde tenemos distintos elementos que componen este sistema, y si nosotros lo ponemos en movimiento, observamos que, por ejemplo, este bloque de color púrpura realiza un movimiento de traslación rectilínea en el eje vertical. La barra de color azul estaría realizando un movimiento de rotación no centroidal. La barra de color rojo, ¿qué tipo de movimiento estaría efectuando? Tenga en cuenta que hay un punto fijo y aun cuando la barra no logra completar una circunferencia completa, pero los distintos puntos que lo componen describen trayectorias concéntricas con relación a este punto fijo.
por tanto es un movimiento de rotación, mientras que las barras de color celeste y de color verde estarían en movimiento plano general. Ahora, comentemos sobre la rotación respecto a un eje fijo. Supongamos que tenemos este cuerpo rígido que va a girar con relación a este eje que está pasando por el punto O. Vamos a suponer que la rotación es una rotación antihoraria. En este caso, el cuerpo barre un ángulo θ y después un ángulo diferencial de θ. Si gira en sentido antihorario, podemos curvar los dedos, ¿no? Los 4 dedos en sentido antihorario, y el dedo pulgar nos indicará el sentido de la rotación. En relación al eje, podemos trazar el vector velocidad angular, aceleración angular. Estas dos cantidades son cantidades vectoriales que se representan mediante vectores trazados a lo largo del eje de rotación. Su sentido queda determinado por la regla de la mano derecha. Veamos algunas relaciones. Tenemos la velocidad angular, donde la velocidad angular definimos como la derivada del ángulo respecto al tiempo y se mide en radianes por segundo. Es muy similar al movimiento translacional, donde la velocidad es la derivada de la posición, solo que en este caso la velocidad angular es la derivada de la posición angular respecto al tiempo. También definimos la aceleración angular como la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo y se mide en radianes sobre segundo al cuadrado. Combinando estas dos ecuaciones, podemos obtener esta otra relación, que también se ha usado en el movimiento rectilíneo, pero con una interpretación diferente. Esta última relación se utilizará cuando se quiere relacionar la aceleración angular del cuerpo con el ángulo que gira y la velocidad angular que adquiere. Tengan en cuenta que velocidad angular y aceleración angular, volvemos a repetir, son cantidades vectoriales que se ubican a lo largo del eje de rotación. Su sentido se determina por la regla de la mano derecha. Concentrémonos ahora en el movimiento de rotación que realiza un punto respecto a un eje de giro que pasa por el punto O. En este caso, el vector velocidad angular y aceleración angular deben estar ubicados sobre el eje. En la posición donde se encuentra este punto, podemos trazar el eje tangencial y un eje llamado eje normal. Así tenemos la velocidad se ubicará sobre el eje tangencial, mientras que la aceleración normal sobre el eje normal. La aceleración tangencial también va ubicada sobre el eje normal. Se sabe que aceleración normal es velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura. En este caso, el radio de curvatura es el radio de la circunferencia. La aceleración tangencial es la derivada de la rapidez con respecto al tiempo. Ahora, cuando el punto gira describiendo un cierto ángulo diferencial de θ, al mismo tiempo recorre un arco diferencial de S. Ese arco recorrido es R por diferencial de θ. De tal forma que si la velocidad es derivada del arco respecto al tiempo, ¿no? Derivamos esta cantidad donde R permanece constante, sería R por la derivada de θ respecto al tiempo. Y esto representa la velocidad angular. Luego la velocidad es R por velocidad angular. La aceleración normal es v al cuadrado entre R, y como velocidad es R por W, reemplazando en esta expresión tenemos que la aceleración normal también sería velocidad angular al cuadrado por el radio. Y la aceleración tangencial, dado que es la derivada de la rapidez respecto al tiempo, derivamos esta expresión donde R es constante y se observa que la aceleración tangencial sería R por la aceleración angular. Estas mismas cantidades se pueden expresar también vectorialmente. El vector velocidad se define como el producto vectorial del vector velocidad angular por el vector radio vector posición que se traza desde el eje de giro hasta donde se encuentra la partícula. Así también definimos la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. Luego, la aceleración total de la partícula P incluye la componente tangencial y la componente normal, de tal forma que se puede expresar a partir de esta ecuación vectorial, la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. Observen que la aceleración centrípeta tiene este signo menos. ¿Por qué? Porque es opuesto al vector radio-posición. Bien, jóvenes, en una siguiente serie estaremos presentando algunos ejemplos resueltos sobre el movimiento rotacional.